a compartir la pantalla para poder poner en mi presentación y a partir de ello empezar ya a trabajar todos los contenidos. Bueno, eh, todos los que nos dedicamos a la matemática de alguna manera hemos sufrido un proceso muy extraño. Por ejemplo, yo era más o menos bueno, no digo así una cosa especial, en hacer desarrollo, resolver ecuaciones, encontrar integrales, derivadas, hacer un montón de cosas operativas y pues cuando me dijeron que tenía que estudiar matemáticas, pues bueno, pues lo hice. Y realmente me parecía una excelente propuesta para poder hacer un tiempo dedicado a mí. Yo me gustaban otras cosas, el rock and roll, las fiestas, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues como se me facilita la matemática, pues no hay problema, ¿no? Bueno, el hecho es que entré a la carrera en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y en la primera clase, sopetón. Todo lo que yo sabía hacer y hacía aparentemente bien, bueno, resultaba que no tenía nada que ver con lo que es la matemática o es la física. Y esto ya me causó un problema importante, aunque me defendía con el poder hacer ciertos desarrollos algebraicos y poder avanzar en los estudios con las habilidades que yo tenía. Este es un tema al que me voy a referir constantemente porque en la práctica como docente me ha vuelto a dar muchas alertas. Bueno, vamos a referirnos a las matemáticas fundamentalmente, no tanto a pi. Lástima que no hay día de E, como dije, y bueno, ni tampoco al día de Einstein. Bueno, ¿por qué le llamé sin fecha de caducidad? Bueno, porque justamente en la próxima lámina vamos a poder ver un poco la idea que yo tengo de este asunto y que seguramente va a ser compartida por muchos de ustedes. Bueno, ahí tenemos una imagen del cielo, las estrellas, y luego esto se les hará muy familiar. Yo soy un fan de la Guerra de las Galaxias, fundamentalmente porque mis hijos me hicieron verlas todas, incluso las que siguieron posteriores a la trilogía. Y bueno, la matemática tiene una situación muy similar, ¿verdad? Son conocimientos que surgieron durante hace muchísimo tiempo y siguen perdurando, ¿no? Esto, por eso le llamé yo el Star Maths, es comenzar con las matemáticas. Y bueno, ahí vamos en nuestra nave a tratar de hacer una, un recorrido por todo lo que implica esto de la educación matemática. Bueno, en principio, una cosa que llama la atención es, pues en algún momento nació la matemática. En ese momento, pues no había científicos, no había académicos, no había maestros, no había escuelas, no había alumnos, no había libros, no había materiales didácticos y bueno, sobre todo no había ni siquiera ministerios de educación. Aquí la gente iba aprendiendo a hacer sus herramientas, a hacer diseños, ¿verdad? A resguardarse de las inclemencias del tiempo, a hacer su comida, a localizar los animalitos que se podían comer, dónde podían sembrar, resguardarse del ataque de otros, etcétera. Todo esto ha implicado el desarrollo de muchas actividades matemáticas, pero que tuvieron que ver con algunos elementos fundamentales, la observación. Es decir, esto que tengo aquí en el suelo, ¿para qué me sirve? Esto que tengo aquí como un hueco, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer yo ahí? ¿Verdad? Y muchas cosas se fueron desarrollando por ensayo y error. Aquí está el germen de la didáctica de las matemáticas y esto lo tenemos que entender muy bien, porque hacemos las cosas al revés. Empezamos como si el conocimiento matemático estuviera dado en vez de pasar por estas etapas que son fundamentales. El error es fundamental en toda actividad humana. Bueno, ¿y esto para qué me servía? Para encontrar regularidades, para saber qué es lo que se conservaba si yo hacía algunos cambios, este material para qué me sirve, este no me sirve para lo mismo, ¿verdad? Si yo muevo esta cosa de un lado al otro, ¿qué le sucede? Si la dejo al aire libre, ¿qué le sucede? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, relacionando cosas como lo que se llama asociaciones simples, ¿verdad? Si yo muevo esto, ¿qué sucede con otra cosa? Etcétera, ¿no? Entonces empezaron a generar conocimientos que no eran formalizados. Nadie entendía qué es lo que estaba sucediendo, pero sí se observaban que había
situaciones que se repetían constantemente. De tal manera que se empezó a observar, se intentó hacer algo, se encontraron coincidencias, se intentó otra vez, se compararon las cosas que se estaban haciendo, se intentó mejorar, se trató de comunicar por medio de símbolos o figuras o cualquier otra cosa, se diseñaron habitaciones, se diseñó la ropa, se diseñaron los terrenos, etcétera, se localizó para poder ubicar dónde estaban las manadas de los animalitos que les iban a servir de alimento, se contó para saber quién tenía más, quién tenía menos. También esto provocó el juego, de alguna manera tuvo mucho que ver con las actividades de localización, de diseño y de conteo, pero cuando se logró una fusión entre el número y el tamaño de las cosas, se logró el aspecto de medición y que empezó a tener un fuerte instrumento. Por otro lado, también se tuvo que argumentar para convencer de por qué las cosas sucedían de cierta manera. Esto se dio a partir del análisis de casos, es decir, no había una teoría general, sino se tenían casos particulares a partir de los cuales se iban viendo las regularidades que había y lo que sucedía constantemente. Se trató de buscar semejanzas entre dos procesos aparentemente ajenos. En fin, hubo todo un trabajo que fue práctico e intelectual que nos fue conduciendo poco a poco a lo que es la matemática. En la actualidad, la matemática no es de extrañarse que esté en todo. ¿Por qué? Porque la matemática se ocupa de las relaciones espaciales, ¿verdad? Que fueron las primeras, posiblemente las que existieron en la humanidad, porque lo primero que percibe el ser humano es el espacio, es la geometría, no al revés. Muchos lo manejan como que lo primero que percibió es el número. El número es una elaboración conceptual más avanzada. Bueno, y también vinieron justamente las relaciones cuantitativas. Ahora, ¿dónde está la matemática? Muchos suponen que la matemática está en las cosas, ¿verdad? Y otros piensan que las matemáticas están en las mentes. Muchos piensan que de las cosas se va a la mente para llegar a hacer elaboraciones y constructos en relación con las matemáticas, y otros piensan que es al revés, que la matemática parte de la mente y de alguna manera se va a reflejar en las cosas. Esa es la tendencia que más es importante en la actualidad y en la historia de las matemáticas. Voy a tratar de explicarme un poco de esto después. Una versión es que la matemática surgió de las necesidades y eso lo vemos en varios memes que hay en internet, pero por ejemplo algunas opiniones de matemáticos ilustres que hablaban de que la matemática siempre tenía que tener una relación con lo que estaba pasando en el mundo. Bueno, tenemos a Lobachevsky y Fourier que hablaban de eso y son monstruos de las conceptualizaciones en matemáticas que debemos de tomar en cuenta. Pero por otro lado, hay una versión más reciente del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, que se empezó a elaborar a fines del siglo XIX y se continuó durante el siglo XX, fortaleciendo esta idea de que la matemática es abstracta y no tienes conexiones con el mundo real. Por ejemplo, aquí vemos a Hardy, un gran matemático muy ligado a Ramanujan, que seguramente ustedes han conocido por sus trabajos con los números. Y bueno, hablaba mucho de la importancia que tiene la matemática en general y las técnicas en relación al desarrollo de los trabajos matemáticos. Por ejemplo, una opinión de Hardy era que estaban muy interesados como un arte creativo. O sea, no para nada habla de la realidad y de las aplicaciones, ¿no? Eso no tenía mucho que ver. Por ejemplo, Hilbert, que es otro monstruo de las matemáticas más actuales, que hablaba de que el arte de hacer las matemáticas consiste en buscar esos casos particulares que me permiten llegar a la generalidad. Por ejemplo, aquí está Choquet, cuando habla de que la matemática tiene que ver con las estructuras internas y que de alguna manera esto debe de permear desde los primeros años hasta la universidad. Ahí tenemos, por ejemplo, Fer es otro gran personaje de las matemáticas, donde le echaba mucha tierra a Euclides, ¿no? Ya Euclides ya no significaba nada, aunque en Euclides hubo el germen de muchas ideas matemáticas. Es decir, hubo un vuelco de la matemática a convertirse en algo más abstracto y que realmente no tenía una conexión inmediata con las cosas. Bueno, el origen de todo va a ser
algo muy particular que yo quisiera platicarles. El origen es, yo le llamé el origen del principio porque realmente es así. Y tiene que ver con los griegos. Los griegos siempre estuvieron tras la idea de explicar lo que pasaba en el mundo a partir de ciertos elementos que se encontraron en la naturaleza, como el agua, el aire, la tierra. Pitágoras, por ejemplo, llegó hasta hablar de los sólidos, estos que nos estaban relacionados con ciertos elementos de la naturaleza. Heráclito hablaba del fuego y Empédocles hablaba de que había 4 elementos fundamentales a partir de lo cual se podía explorar todo. Esto es algo muy importante que tuvo que hacer que la matemática tuviera otro perfil. Bueno, tenemos, por ejemplo, otros más que aportaron para la matemática que está actual, que es Sócrates. Sócrates generó un método que se le conoce como mayéutica, que es tratar de obtener el conocimiento a partir de preguntas, y esto es fundamental en el desarrollo de la matemática actual. De alguna manera, Sócrates lo que estuvo fundamentando fue el hacerse un poco el loco, preguntarle a la gente para que a partir de que la gente resolviera las preguntas que él estaba planteando, iba generando conocimiento. Esto es lo que se llama la ironía socrática, cuya frase más conocida es "yo solo sé que no sé nada", porque se hacía un poco el loco, el tonto de que no sabía las cosas y hacía preguntas muy agudas sobre las cuestiones. Esto es fundamental en las matemáticas, siempre nos estamos preguntando por qué suceden las cosas. Bueno, asociado con Sócrates estaba Platón. Platón, que ya dije que habló de los 5 elementos fundamentales y los representaba geométricamente, pero Platón tenía esta idea que la expresó en el libro de la República, el libro 7, donde se refería a que las personas que por naturaleza son buenos para calcular, también son agudos en cualquier otro estudio. Es decir, el que sabe matemáticas puede hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y si no lo sabe, si cuando se forma en esta rama del conocimiento, pues puede ser mejor. Esta dio inicio a otras cosas que voy a hablar después. Bueno, Platón también llamó mucho la atención en un aspecto fundamental. Aquí está una parte de un cuadro que refleja donde estaban las academias, que eran los jardines de Academo, perdón, donde se había un letrero que decía que ningún ignorante de la geometría entrara aquí. Lamentablemente en nuestra época no le damos mucha importancia a la geometría, siempre nos vamos al número o al símbolo. Esto es algo que no está bien. Bueno, para Platón expresó mucho sobre las matemáticas y de hecho muchos matemáticos actuales, quieranlo o no, están dentro del marco de Platón, pero había aspectos como esto, ¿no? Las matemáticas están en el alma humana, ¿verdad? Estos objetos matemáticos se refieren a cosas que no son perfectas en el mundo, sino de alguna manera se reflejan en la mente de otra manera donde son casi perfectas. Y también el conocimiento que se está elaborando sobre las matemáticas no depende de nuestra experiencia, que es completamente contrario a lo que se habla en la enseñanza actual. Y por otro lado, hablaba de que la verdad que se da sobre las cosas que suceden en el mundo son parte del alma racional, de la razón, ¿verdad? Y no se da por el cuerpo sensible, por lo que nosotros podemos tocar o percibir. Para Platón también, de otra manera, insistía en que el plano de la matemática es conceptual, abstracto, inmaterial y solo inteligible para la inteligencia. El matemático maneja entidades que de alguna manera no necesariamente se dan directamente en la realidad, sino que las maneja para poder basarse en el pensamiento puro y abstracto y así sacar conclusiones acerca de otras cosas. Platón fue fundamental en la concepción de la matemática durante una época, pero de alguna manera esto hacía pensar que la matemática eran como algunos maripositas que andaban por ahí, necesitaba sacar una red y entonces pescar a las maripositas para tener los conceptos y las ideas matemáticas para sí. Es decir, lo único que bastaba era descubrir los objetos matemáticos y capturarlos para uno mismo. Bueno,
También tenemos a Aristóteles, que hablaba de los mismos elementos que estuvimos hablando, pero también metió otro elemento que fue el éter y que después tuvo una gran importancia después en la física. Bueno, entonces siempre los griegos trataban de explicar lo que sucedía en el mundo a partir de algunos elementos básicos. Y esto condujo justamente a la expresión que se da en los libros de los elementos de Euclides, en donde a partir de ciertos elementos se trata de desarrollar toda la geometría y otras cosas más. Estos libros de Euclides tuvieron un gran peso y de hecho todavía lo tienen en la actualidad e influyeron a muchas cosas, incluso ajenas a la matemática. Los elementos fueron fundamentales en su estructura para geometrizar otras áreas. Por ejemplo, se hablaba de la ética en un ordenamiento geométrico, que era decir, plantear unos supuestos y hacer deducciones acerca de ellos, ¿no? Y estamos hablando ya de muchos años después de los elementos de Euclides. Bueno, la estructura de los elementos de Euclides eran esto. Había 23 definiciones, 5 nociones comunes, 5 postulados y muchas proposiciones. Y de alguna manera la estructura de los elementos se daba así. Sin embargo, con el tiempo se vieron algunos problemas que tenían las definiciones, los axiomas, etcétera, ¿no? Y se empezaron a corregir algunas cosas. Por ejemplo, la estructura actual es muy similar. Sin embargo, ya no se habla de definiciones. Porque, por ejemplo, hablar del punto como algo que no tiene dimensiones y después decir que la recta es una sucesión alineada de puntos no tiene mucho sentido. Porque ¿cómo voy a llenar algo con cosas que no tienen? Entonces, había cosas absurdas que poco a poco se fueron corrigiendo y me voy a referir un poco después a eso. Pero, sin embargo, la estructura, la idea que había detrás del ordenamiento del conocimiento matemático sigue hasta la fecha. Y una cuestión importante es que esto nos permite ver la matemática desde lo general para llegar a lo particular, porque los axiomas es el nivel de generalidad mayor que tienen las proposiciones matemáticas. Y como vamos deduciendo teoremas a partir de ellos con las reglas de inferencia, pues vamos a casos particulares, ¿verdad? Bueno, esto lleva mucho tiempo permeando a la matemática general, desde que nacieron los elementos hasta antes de ellos también, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otro elemento que fue Arquímedes. Arquímedes hizo una distinción entre lo que era encontrar los procedimientos matemáticos y otra que era demostrarlos. Entonces, Arquímedes llamó la atención mucho en la manera en que se descubren las relaciones matemáticas que no necesariamente tienen una lógica determinada, sino son por otros elementos y después se demuestran rigurosamente siguiendo algunas normativas. Bueno, Arquímedes, por ejemplo, encontró muchos resultados sin usar las matemáticas, sino más bien haciendo una especie de experimentos mentales o ensayando con algunas ideas matemáticas. Esto nos permite ver que la deducción no es la cúspide del camino natural hacia la matemática. La deducción es como el último elemento que se da dentro del desarrollo de los contenidos matemáticos. Esto es muy importante porque parecería que la deducción es la matemática y no. La matemática tiene una gran riqueza de experimentos mentales, de inducción y de analogía que es previo justamente a poder hacer demostraciones. Por ejemplo, aquí tienen una actividad que plantea Polya en su libro Matemáticas y Razonamiento Plausible para ver cómo encontró Arquímedes la relación entre el volumen del cono, la esfera y el cilindro. Y esto es simplemente que Arquímedes se imaginó como rebanadas de la esfera, rebanadas del cilindro, rebanadas del cono, y las fue equilibrando en una balanza y tenía que ver los brazos de palanca para poder definir y sacar algunas relaciones. Esto no es una demostración, esto es una idea matemática, algo que se tenía en la mente y que se concretó, pero después lo demostró con el método de Eudoxio. Esto nos muestra un camino muy importante. Las ideas matemáticas tienen una expresión en la mente y nos generan pensamientos que nos conducen a la creatividad y la demostración es una manera de formalizar y de comunicar para todos los conocimientos matemáticos. Bueno, podemos hablar que en la matemática había actividades muy clásicas
que se daban en todas las comunidades desde los años más allá del 4 milenios antes de nuestra era, y hay varios vestigios donde se dan, por ejemplo, en África, algunas regiones donde había habitaciones muy bien diseñadas, donde se veía que había una gran concepción de la geometría y de las relaciones espaciales que se daban para poder organizar las poblaciones. Bueno, esta etapa es como el desarrollo de una construcción informal del conocimiento matemático. Con el tiempo, con los trabajos de los griegos, se fueron formalizando hasta que pasó lo de los libros de elementos de Euclides y se fueron trabajando continuamente ese tipo de modelo para hacer matemáticas a partir de postulados, las demostraciones, etcétera, ¿no? Hasta que nació un juego con eso. Los matemáticos, como les decía, siempre se preguntan, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si hago lo otro? Y de ahí nacieron, después de este recorrido, las geometrías no euclidianas, ¿verdad? Tratando de hacer ver que se podía avanzar en geometría omitiendo el quinto postulado, tratando de demostrar el quinto postulado con los anteriores. Y bueno, esto produjo todo un gran movimiento dentro de la matemática que también dio el surgimiento de muchos otros conocimientos después. Bueno, entonces tenemos a muchos actores importantes, pero ya del siglo XVII como Salchery, del XVIII como Gauss, Lobachevsky, o del XIX como Bolvay o Riemann, que empezaron a generar nuevas ideas matemáticas y que de alguna manera ya estaba trabajando las ideas matemáticas no con relación a aspectos de la realidad, sino tratando de llegar a relaciones generales. Bueno, la fuerza del método axiomático fue muy grande, porque, por ejemplo, nosotros hablamos de punto, recta y plano y nos imaginamos algo, pero son términos de los cuales podemos no saber qué son, si simplemente lo relacionamos por medio de axiomas. Y estos axiomas nos dan el comportamiento de estos elementos como punto, recta y plano, y además las relaciones que hay entre ellos, cuando un punto pertenece a una recta o a un plano, o cuando una recta pertenece a un plano, en fin. Todo esto lo podemos ir elaborando y simplemente los axiomas nos dan un marco de referencia sobre el cual actuar. Bueno, en este sentido tenemos nosotros el quinto postulado, como les decía, dada una recta y un punto fuera de ella, pasa una y solo una paralela. Esta es en la geometría euclidiana, pero alguien pensó, bueno, ¿y por qué eso tiene que ocurrir? Porque eso lo tengo que tomar como una verdad evidente y no lo puedo demostrar a partir de otras cosas. Pero también algunos empezaron a plantear otras ideas con relación a esto, porque la matemática es eso, es hacerse preguntas, no es repetir cosas, es plantear más allá de lo que podemos ver, ¿no? De alguna manera se hacían lo que algunos llaman experimentos mentales y empezaron a jugar con la imaginación. Por ejemplo, yo puedo tener un plano, pero si lo doblo, como está en la figura, el triángulo que tenía en el plano se deforma y entonces las relaciones cambian. O si con eso formo una esfera, también se deforma y empiezan a generarse las ideas para las nuevas geometrías que después empezaron a trabajar. Y aunque algunas de ellas no fueron aplicadas inmediatamente, tuvieron mucha importancia, sobre todo en el desarrollo de la física. Y bueno, de ahí surgieron muchas ideas más generales y muchos aspectos que posteriormente se fueron trabajando en el mundo de las matemáticas. Esto es un elemento fundamental que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Fíjense que hay dos partes. Uno, donde yo me imagino cosas y trato de interpretarlas por medio de símbolos. Bueno, en suma, ¿qué es lo que tenemos? Un gran recorrido desde que las cosas nacieron de manera intuitiva, se fueron formalizando poco a poco, pero entonces las entidades matemáticas ya tenían vida, ya tenían identidad propia y después se jugaba con ellas y se iba tratando de ver cómo se daba la generalidad con esas entidades en otros aspectos. Bueno, hasta que llegó un momento en que alguien se planteó la necesidad de crear una unidad en las matemáticas, que fue a finales del siglo XIX y inicio del siglo XX. Realmente la matemática como la conocemos está hecho por el trabajo del grupo Bourbaki, que es una historia fascinante. El grupo Bourbaki se refería a un militar que nunca existió, aunque sí había una persona que tenía ese nombre y después se supo.
Pero hay muchas historias, es fascinante la historia de Bourbaki, escrita en demasiados libros, incluso una comparación hecha por Carlos Sánchez de Cuba, que es buenísima sobre el papel de los Bernoulli hasta llegar a las ideas de Bourbaki. En fin, esto es algo que yo les recomiendo que lo vean para ver por qué las ideas matemáticas son actualmente como están. Bueno, ahí tenemos la primera generación de Bourbaki y un representante muy importante de la última generación, que es precisamente Grothendieck. Todos estos eran matemáticos muy jóvenes, que eran los de primera línea en sus distintas épocas y fueron generando los nuevos conocimientos matemáticos, a tal grado que este grupo de matemáticos, ahí hay una caricatura de ellos, empezó a generar los nuevos libros de las matemáticas que le llamaban así elementos de las matemáticas, un poco tratando de evocar a Euclides, aunque después se fueron contra Euclides, ¿verdad? Así que tenemos a los matemáticos puros que pues la realidad pues, no necesariamente está en sus discusiones, aunque algunos las tienen presentes, pero sus símbolos son otros, no vemos figuritas casi siempre en los desarrollos que se hacen, tal vez hay diagramas, pero de alguna manera ellos están en un nivel de generalidad que no es fácil de abordar si no se vuelve uno a estudiar con detalle lo que están trabajando, ¿verdad? Los diagramas y las figuras que hacen tienen un cierto nivel que no es fácil verlos a primera vista y saber de qué están hablando. Estos matemáticos puros hacen un trabajo muy importante que es desarrollar la teoría matemática. Sin la teoría matemática sería muy difícil abarcar grandes partes de los avances actuales. ¿Cómo se hace? Se parte de términos indefinidos, es decir, se plantean términos que son los que van a dar y las relaciones entre ellos también no se argumenta, se dice que así son. Ahora, estas se modelan o se norman bajo el sistema de acciones que van a ser afirmaciones que las vamos a aceptar sin decir si estamos de acuerdo o no, se aceptan así. Y bueno, a partir de ellos, con las reglas de inferencia, que lo identificamos mucho con el razonamiento lógico, podemos nosotros demostrar otras afirmaciones que son justamente los teoremas, y de ahí sale el esquema que les presenté hace un rato, ¿verdad? Así se va generando el conocimiento matemático en las teorías matemáticas. Pero estamos en un nivel de generalidad muy alto. Entonces, esto evidentemente no es la manera en que se fueron manejando las ideas matemáticas e incluso tenemos un criterio muy claro, casi automático para poder decidir cuando una afirmación matemática es cierta o no. Vamos revisando paso a paso la demostración o si se nos ocurre un contraejemplo, eso ya le da en la torre. Con un caso que no se cumpla ya le da invalidez a lo que estamos analizando. Bueno, veamos aquí dos elementos importantes. Por ejemplo, el objetivo de la matemática en esa época era crear un sistema de axiomas a partir de los cuales podrían demostrarse rigurosamente todos los resultados de los matemáticos. Y aquí está en lo que estoy pensando. Sin necesidad de meterse con la realidad, había que formar una serie de entidades que siguieran unos ciertos axiomas y que tuviéramos el criterio básico para poder ver la validez de las afirmaciones que estamos haciendo. Bueno, tenemos aquí Zermelo, a Frege y otros más que empezaron a elaborar lo que se llamó la teoría de axiomática de conjuntos y con ella se pensaba hacer que hubiera una unidad en las matemáticas porque a partir de la teoría de conjuntos se podía desarrollar todo. Sin embargo, hubo filósofos como Bertrand Russell que ganó un premio Nobel en literatura y no como matemático o como filósofo. Pero él decía que las matemáticas pueden definirse como una materia en la que nunca sabemos de lo que estamos hablando ni si estamos diciendo, ¿verdad? Y esto tenía que ver mucho con la liga con la realidad, ¿no? Bueno, Choquet, otro matemático importante, había hablado de los métodos de descubrimiento, por ejemplo, el relajamiento de axiomas, que es el caso de las geometrías no euclidianas. En vez de decir, dada un punto fuera de una recta, pasa una y solo una paralela. Bueno, ¿por qué no pasan algunas? ¿O por qué pasan más de una? ¿O
sí puede pasar una infinidad, y se empezaron a crear modelos para geometrías no euclidianas y además de formalizarlas. Otro método de descubrimiento es el refuerzo de axiomas, que es lo que hizo de alguna manera Hilbert con la geometría euclidiana. Hilbert revisó toda la geometría euclidiana y fue corrigiendo lo que le llaman errores de Euclides, que en realidad no fueron errores, era la concepción que estaba en esa época y de alguna manera se tuvo que desarrollar. Entonces Hilbert hizo un trabajo exhaustivo para darle un sentido a la geometría sintética, que es la geometría que no tiene medida dentro de su manejo, ¿no? Y empezó a hablar de los axiomas de incidencia, de orden, y los fue clasificando. Después pasó a los de congruencias y a las relaciones entre paralelas, y fue dándole una formalidad a la geometría que no había tenido, ¿no? Hilbert fue muy importante en las matemáticas, incluso en un congreso de matemáticas planteó más de dos decenas de problemas que todavía regulan la investigación en la educación matemática, y algunos se han resuelto y algunos tienen que ver con ideas muy sencillas acerca de ciertos procesos matemáticos. Bueno, pero por ejemplo puede ser que los axiomas, si le metemos la idea de medida, de longitud y de medida en general, pueden ser más fácil de manejar en la geometría, y entonces tenemos la geometría métrica de Birkhoff, en donde ya no se mete la congruencia como se manejaba en Euclides, que era la superposición o la comparación, si no se mete la congruencia a partir de lo que miden segmentos o lo que miden los ángulos, y entonces se hace un modelo de geometría más pequeño, que en algunos centros educativos en los años 70 se empezó a utilizar mucho. Bueno, pero también tenemos otro método que es el estudio de estructuras próximas. Es decir, por ejemplo, la teoría de Galois fue un punto en donde a partir de las entidades que formó Galois, o que se llaman grupos, empezó a encontrar relaciones, hizo muchas cosas que nos condujeron con el tiempo a resolver problemas, por ejemplo, de geometría, que era la duplicación del cubo o la trisección del ángulo, ¿verdad? O la construcción con regla y compás de un polígono en helados, pero también respecto a la posibilidad de resolver por radicales una ecuación de grado 3 o más. Bueno, otros métodos de descubrimiento son estos de creación de estructuras próximas sometidas a exigencias previas. Y esto se usa mucho en matemáticas, ¿verdad? Porque lo que se hizo para los números naturales, bueno, pueden ampliarse a otros objetos matemáticos como las funciones, los operadores y otras cosas más, ¿no? Entonces, estos son los métodos de descubrimiento en matemáticas que nada tienen que ver con lo que nosotros podíamos realidad. Esto condujo a que no se diera premio Nobel en matemáticas, ¿verdad? Aunque sí hubo matemáticos que obtuvieron el premio Nobel, ¿no? Entonces no hubo premio Nobel de matemáticas, el de economía fue puesto después, porque se daba a aquellos que durante el año anterior hayan conferido un mayor beneficio a la humanidad. Sin embargo, las matemáticas, por su grado de abstracción y porque en realidad no interesaba partir de algo que fuera útil, aunque muchas de las cosas de matemáticas se empleaban, pues no tenían este requisito, y por eso no se entregó el premio Nobel. Hay muchas ideas de que si Nobel, que tenía una esposa que anduvo con un matemático, que a Nobel no le gustaban las matemáticas, todas esas son telenovelas que no vale la pena mencionar en este momento, pero realmente esta es la razón por la que no hubo premio o no hay premio Nobel de matemáticas. Sin embargo, sí hubo matemáticos que obtuvieron el premio Nobel en física, química, literatura o economía, ¿sí? Pero por trabajos en cada una de esos premios. Y hay un premio que es el Ig Nobel, que habla un poco del premio Noble, que se da a cosas curiosas, pero que después nos hacen pensar, y si alguien quiere ver quién lo va a recibir, todo eso puede buscar esto en internet y darse cuenta de esto, ¿no? Esto es más de diversión, pero también han resultado cosas muy importantes en el desarrollo de las matemáticas. Bueno, la Unión Matemática Internacional creó en algún momento premios para los matemáticos, que son la medalla Fields y la medalla Chern, que son algunos premios que son muy codiciados, pero también está el premio Wolf,
y está el premio Abel, que dicen que ahora que el premio Abel es el más semejante al premio Nobel, pero antes se decía de la medalla Fields, pero en realidad la medalla Fields y el premio Abel son muy importantes dentro del área de las matemáticas y son, digamos, se ponen en el mismo estatus del premio Nobel. Bueno, vamos a bajarle más dos rayitas a toda esta discusión, ¿verdad? Así como dicen los adolescentes en la actualidad, dice, bájale unas rayitas, ¿no? Vamos a bajarle las rayitas porque están los matemáticos aplicados. Nosotros en matemáticas siempre nos dijeron que el término dy rayita de x era uno, que no se podían separar las partes. Y sin embargo, en otros contextos, pues ¿cómo que no? Sí se separan, mira, yo despejo la dy y no tengo problema. Bueno, esto hace una diferencia entre lo que son los matemáticos aplicados y lo que son los matemáticos puros. Lo que prohíben los matemáticos puros lo hacen los matemáticos aplicados y encuentran resultados muy interesantes, pero rompen la formalidad que le da el matemático a la teoría. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de curva que no se puede derivar por los picos, pero pues el físico, el ingeniero dicen, sí, cómo no, mira, lo podemos aproximar por una función como esta y podemos encontrar relaciones aproximadas, ¿no? Por ejemplo, esto que no es una recta, pues dicen, sí, mira, lo podemos aproximar por una recta, no hay problema. Entonces entra mucho la idea de exactitud o de aproximación y esto es algo que no perdona la formalidad. Y de alguna manera en las matemáticas aplicadas se rompen las reglas más importantes de la matemática. Incluso cuando yo estudiaba había una materia que se llamaba métodos matemáticos de la física y los que íbamos para matemáticas le llamábamos métodos mágicos de la física, porque todo lo que nos habían enseñado a respetar en los cursos de matemáticas en física ya no era válido. Bueno, aquí había el uso de teorías matemáticas para representar diversas situaciones. No necesariamente se creaba la teoría matemática para hacer eso, sino de repente se encontraba que había una teoría matemática que podía apoyar eso. Y no todas las teorías son aplicables en determinado momento. Hay que esperar un cierto tiempo para poderlas hacer aplicables, ¿verdad? Y ahí tenemos varios representantes, ingenieros, economistas, químicos, físicos, que hacían esto. Estos sí tenían premios Nobel y bueno, hay muchos matemáticos, como dije. Pero también la Unión Matemática Internacional, el IMU, creó premios para este tipo de actividad, que es el premio Gauss, el premio Nevalina, el premio que hablan de la relación entre la realidad y la teoría y de alguna manera viendo con claridad que la teoría no es la realidad, es solamente una representación y a veces la matemática apoya esa teoría para comprender mejor la realidad, para explicarla o para hacer determinadas predicciones. De tal manera que puedo tener conocimientos de otros campos, algunos saberes matemáticos y encontrar un punto donde se intersecten estas dos partes. O tener conocimientos matemáticos, hablar con otros que manejan elementos de otro campo y nosotros solamente tener una idea y hacer realidad esta parte de las matemáticas. O simplemente hay quien ha creado contenido matemático a partir de su intento para resolver problemas. Estas cuestiones son muy importantes en la matemática aplicada. Cuando se habla de matemática aplicada y se quiere hacer que los estudiantes participen en esto, vemos que es un camino muy pesado porque hay que tener o buenas ideas sobre distintos campos del conocimiento o sobre las matemáticas. Así que a veces las aplicaciones en los cursos de matemáticas son bastante ficticias y no son del impacto que nosotros esperamos. Bueno, voy a bajarle otras dos rayitas más. Aquí tenemos a los matemáticos simulados, que son los que se basan con algunos elementos de álgebra, hacen y algunos manuales llegan a hacer conclusiones. Por ejemplo, aquí dicen, el manual dice que esto sucede así y así tiene que ser, ¿verdad? Y están usando computadoras, haciendo muchas cosas, pero realmente el máximo beneficio se da a través de las hojas electrónicas, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los desarrollos en ingeniería. Le voy a bajar otras dos rayitas más para referirme a los vendedores de matemáticas, que son justamente algunos que no tienen premios Nobel ni premios del IMU, pero son los que se dedican a formar a las nuevas generaciones de matemáticas y bueno,
tienen que hacer plausibles los procesos y procedimientos matemáticos, tienen que venderles las matemáticas a los estudiantes y de alguna manera recurren no solo a la deducción, sino a la inducción y a la analogía. Es fundamental esto. La deducción siempre viene siendo el último eslabón de esa gran cadena. Pero el INMI, que va a tener, por cierto, su congreso internacional en el mes de julio, en Shanghái, y lo va a hacer de manera híbrida, una parte virtual y una parte presencial, creó 3 premios, la medalla Fritz Klein y la medalla Hans Freudenthal, para los que hacen desarrollos particularmente importantes en el área de la educación matemática, y recientemente creó otro para los programas que han liderado algunos y que han tenido un impacto en la formación de maestros o en el descubrimiento, en la investigación, que es el premio Emma Castelnuovo. Yo tuve la oportunidad de ser jurado en el primer premio de Emma Castelnuovo. Y también el Comité Interamericano de Educación Matemática premia con 2 medallas, la Luis Santaló y la Marshall Stone, también a elementos de la comunidad que logran hacer en sus regiones un trabajo importante en el área de la educación matemática. Bueno, ahora, el problema es, ¿a qué nos referimos con ser matemático? ¿Sí? Al matemático puro, al matemático aplicado, al ingeniero, al maestro, y aquí nos metemos en un problema porque, pues bueno, no sabemos, hay muchos que tienen muchas ideas al respecto, ¿no? Bueno, los cuasi matemáticos tratan de poner un esquema similar al de la matemática pura, ¿verdad? A partir de objetos sin definir, dar las reglas y hacer un trabajo por medio de algoritmos y operatividad. Esto es lo que refleja la enseñanza tradicional y es algo con lo que ya se está tratando de romper. Porque aquí el razonamiento es una secuencia de pasos, no es realmente un procedimiento intelectual donde se tengan que analizar premisas y ver qué consecuencias conducen, etcétera. Es simplemente aplicar una secuencia de pasos. Y esto que tiene su importancia en la computación, porque ahí todos son algoritmos, pues bueno, realmente para el desarrollo del pensamiento matemático no tiene una gran función, ¿no? Entonces aquí nos vamos de lo abstracto a lo particular, dándole en la torre a todas las consideraciones de carácter pedagógico que nos implica ir de lo particular a lo abstracto o de lo particular a lo general. Bueno, pero también esto ha producido un gran error. Está un meme que nos habla de eso, ¿no? La que ordena los libros está diciendo, ¿quién está poniendo los libros de matemáticas en la sección de error? ¿Quiénes son los elementos que nos han dado este error y que han provocado un cierto terrorismo en las décadas en que se ha dado la enseñanza de las matemáticas, posiblemente involuntario, ¿verdad? Es libros como el de álgebra de Baldor, que por cierto se vende mucho, a Baldor nunca recibió regalías. El libro que sí se está seguro que hizo fue el de álgebra, o hay otro de aritmética donde parece que también lo hizo, pero el de geometría y trigonometría parece que es el que lo hizo un primo. Y bueno, son los libros que más se venden en el mundo y Baldor no recibió gran cosa. Fue desde 1941. Bueno, esto ha causado un error terrible en toda la comunidad de alumnos y de profesores y esto nos produce varios problemas. Ahora ya la portada le pueden poner a Bin Laden para que sea realmente parte del terrorismo académico que estamos sufriendo, ¿no? Y esto ya estamos en el 2021. Vean la cantidad de tiempo que ha estado presente un enfoque como el de Baldor. Bueno, esto que nos quiere decir que las tradiciones pesan mucho y muchas veces uno prefiere ir a lo que ya conoce que a lo que tiene que conocer. Muchos maestros enseñan como a ellos les enseñaron en vez de atender las nuevas presentaciones de los enfoques o atender las pretensiones que se tienen curriculares ahora con la nueva matemática. Bueno, esta también proviene de las disciplinas mentales, donde la disciplina era una especie de entrenamiento, como si el cerebro fuera un músculo que hay que entrenar. Y esto, bueno, ya se ha visto que no es cierto. En la tendencia grecolatina no solo eran las matemáticas, sino la gramática, la lógica, la retórica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, consideradas como parte de las disciplinas mentales donde habría que hacer mucho ejercicio para tenerla bien desarrollada, ¿verdad? Entonces, lo importante no es lo que se va a enseñar, sino la manera en que te entrenes para hacerlo, ¿no?
Y de alguna manera aquí la memoria juega un papel muy importante, pero como sabemos, la memoria siempre nos conduce a maldecir cuando no nos acordamos de las cosas, ¿no? Y también el aprendizaje se tenía que basar en la imitación o la memorización, porque de hecho no sabíamos de dónde proceden las cosas y entonces habría que estar repite y repite las situaciones. Bueno, esto conduce a lo que se conoce como la enseñanza de las matemáticas tradicionales, que es dar lo que llaman teoría, que son recetas de cocina, donde se dice qué hay que hacer con las entidades matemáticas, dan unos ejemplos y poner una gran cantidad de ejercicios. Y si acaso algunos problemas que ya pierden su calidad de problemas, porque como están metidos en una determinada sección, pues ya sabemos cómo resolverlos, ¿no? Aquí es importante la imitación, la repetición y la memoria. Pero eso sí, decimos que somos constructivistas, ¿verdad? Bueno, aquí vemos otro meme donde se habla de esto, ¿no? Alguien quiere aprender matemáticas, lo que le dan es un lápiz y órale, tienes que ponerte a hacer las cosas. O este que hice la traducción yo, donde un alumno le pregunta a su maestro por qué es importante para él aprender matemáticas y el maestro le contesta, porque yo la tuve que aprender en la escuela, aunque en inglés dice basura. Yo tuve que aprender esta basura en la escuela, ahora es tu turno, simplemente por eso. ¿Sí? A veces no es muy claro por qué los alumnos tienen que estudiar matemáticas. Y bueno, con esto se provoca el miedo a las matemáticas desde pequeñitos, ¿verdad? Cuando se saben que tienen que aprender matemáticas, se imaginan monstruos terribles porque todo el mundo opina mal de las matemáticas y con esto se constituye lo que se le ha llamado desde los 80s la matefobia. Bueno, generalmente se habla de que la matemática debe ser cercana a la realidad o indispensable, pero bueno, aquí vemos memes, por ejemplo, dicen, en primaria todos con manzanitas, en secundaria ya hay letras y cómo se van a sumar las letras, y luego ya aparecen puros símbolos y raramente vemos en la universidad un número, y entonces empieza a haber sensaciones como esta. Bueno, en la primaria todo muy bien, en la secundaria se cumplió un poco más, en el bachillerato más, y en la universidad ya se hacen cosas horribles, pero en la vida diaria hago cosas muy sencillas, ¿no? También hay memes como estos donde dicen, bueno, ¿para qué voy a tener que utilizar todo esto? Y hay cosas que se han borrado de la matemática que son muy importantes. Entonces, viene las matemáticas en la vida de los ingenieros, es otro meme, donde dice, bueno, aprendí todo esto, ahí va la curva, ¿verdad? Para aterrizar en la hoja de cálculo o en los manuales, ¿sí? Tuve yo la oportunidad de hacer un estudio sobre ingenieros egresados de una universidad que regresan a dar clase en la universidad y ese es su trabajo, y otros que se van a las empresas o a hacer sus desarrollos de ingeniería. Y los que se van a hacer los desarrollos de ingeniería decían que la matemática que les enseñaron poco les ha servido. Y los que están en la universidad y su única experiencia dicen que todo lo que aprendieron es muy bueno. Entonces ahí tenemos una muestra de las concepciones que se generan respecto a la matemática por el ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces se habla de transponer el contenido matemático o trasladar, algunos dicen que es el término correcto, transferir o transformar, no importa. De alguna manera tenemos que tener claro que el conocimiento matemático parte del convencimiento de regularidades, conjeturas, analogías, sin necesidad de formalización. Después hacer ensayos, analizar los resultados, cometer errores, volverlos a hacer lo mismo para ya no cometerlos, en fin, encontrando similitudes, diferencias y haciendo reflexión sobre los datos requeridos. Después, la elaboración de representaciones. El símbolo no va al principio, es parte del proceso, pero tiene que haber una elaboración personal para poder encontrar la necesidad de tener símbolos comunes. Y finalmente, la cuasi formalización o argumentación, que es la adopción paulatina de las convenciones de las entidades matemáticas, y finalmente el rigor extremo. El símbolo es al final, no al principio, y generalmente empezamos con símbolos en vez de trabajar las ideas matemáticas. Einstein mismo decía que las proporciones matemáticas en cuanto tienen que ver con la realidad no son ciertas, y en cuanto son ciertas, nada tienen que ver con la realidad, pero decía otra cosa peor. Desde que los matemáticos han invadido la teoría de la relatividad, ni él mismo la entiende. Bueno, lo que callamos los matemáticos está en un libro de Lakatos, que habla de las pruebas preformales, formales y posformales, y esto nos da una idea clara de cuál es el desarrollo y la importancia de ciertas cosas dentro de la matemática, ¿no?
las ideas es el centro del pensamiento matemático, no los símbolos, no las representaciones. Bueno, las pruebas preformales es lo que se hacía en la antigüedad. No había una lógica, no había una intención clara, pero sí iban trabajando para de alguna manera y obtener algunos conocimientos. Ahí la inducción era fundamental, ¿verdad? Para poder hacer conjeturas y después tratar de probarlas, pero primero se hacen las conjeturas analizando casos. Después viene la analogía, porque, por ejemplo, de propiedades del triángulo podemos avanzar a propiedades del tetraedro y de alguna manera, o del círculo avanzar a propiedades de la esfera, o hacer experimentos mentales como este de Newton que decía, si yo me voy a una alta montaña y aviento una piedra con una cierta velocidad, va a caer en la Tierra, pero si voy aumentando la velocidad, llega un momento que ya no hay dónde caer y entonces se vuelve una órbita elíptica el trayecto de esa piedra, ¿no? O sea, no había manera de hacerlo, pero se lo imaginó, ¿no? Entonces, esto apunta a los elementos fundamentales que se tienen antes de crear el conocimiento matemático, es donde está el germen de las ideas matemáticas. Después viene que podemos hacer por composiciones, analizar áreas de figuras, cortando, pegando, pasando al círculo, viendo que puedo pasarlo a triángulos y a partir del área del triángulo encontrar el círculo, partir prismas para encontrar relaciones entre los prismas, que el volumen de la pirámide es 1/3 del volumen del prisma, o el principio de Cavalieri, donde podemos ver que yo puedo deformar un cuerpo y de todos modos se mantiene el volumen y esto me ayuda para calcular el volumen de otras figuras más importantes, ¿verdad? O la geometría metida en el teorema de Pitágoras, que nos hace ver que las relaciones de estas, de las áreas de la figura construida en la hipotenusa es igual a la suma de las áreas construidas en los catetos, siempre y cuando sean muy semejantes. Puede ser para rectángulos, para triángulos, para semicircunferencias, para polígonos, para figuras extrañas, siempre y cuando sean semejantes. Cuando lo avanzamos por los símbolos, pierde toda su idea geométrica y de alguna manera, aunque estamos haciendo un trabajo matemático y es adecuado, pues realmente pierde esencia el conocimiento que estamos tratando de trabajar. Este es un gran problema que se ha dado, ¿no? Por ejemplo, hay estos problemas que se presentan en los cursos de cálculo donde hay dos puntos donde yo quiero trasladar un material, pero tengo que pasar por una carretera por alguna razón. Y bueno, se aplica cálculo, se encuentra una función, se diferencia, se encuentran el valor mínimo y el máximo, etcétera, pero se resuelve con geometría rápidamente, sacando el simétrico del otro punto y luego uniendo el simétrico del otro punto con uno de los puntos originales, y donde cruza justamente ese segmento es donde está el punto P que minimiza la trayectoria y no hay que hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces a veces utilizamos problemas que no tienen por qué resolverse con material extraño, ¿no? Por ejemplo, este de las vigas, que es muy famoso, que se corta un tronco de árbol y se quiere hacer una viga. Entonces, bueno, ¿qué tipo de rectángulo es el que tengo que trazar ahí? Se resuelve con geometría básicamente, ¿verdad? Es decir, si yo nada más me fijo en la mitad de la circunferencia y trazo un triángulo, ¿verdad? Que sería la mitad del rectángulo, ¿cuándo alcanza la mayor área? Cuando la altura es el radio. Y entonces eso ya permanece como una idea básica de geometría que me ayuda a resolver este problema y no tengo que meterme por más. Bueno, por ejemplo, los axiomas de las pruebas formales están en la teoría de conjuntos, ya vi los axiomas hace rato. La teoría de conjuntos se intentó refundar. La imagen que se tiene son estas bolitas que son los diagramas de Venn, que nada tiene que ver con las ideas básicas de la teoría de conjuntos, pero bueno, es un icono, digamos, de ella. Pero después la teoría de conjuntos fue de alguna manera dejada de lado por la teoría de las categorías, que esto ya no se trabaja, por ejemplo, en las escuelas ni se conoce mucho, pero los matemáticos sí, toda su formación tiene que ver con este tipo de cosas, donde ya la idea es tratar de ver entre dos estructuras aparentemente ajenas cómo éstas se pueden manejar de buena manera y hacer un paso de una a otra, porque a lo mejor de una estructura tengo un problema que lo paso a la otra y lo puedo resolver más fácil en la otra.
Las teorías de las categorías resultan muy importantes en la matemática actual y después vino la teoría de topos, que de alguna manera abarca tanto a la teoría de las categorías como a la teoría de los conjuntos. De hecho, la teoría de los conjuntos es un caso obvio o trivial de la teoría de las categorías, ¿no? Entonces, este tipo de matemáticas son las que no vemos, las que no estamos enterados y son las que ahora fundamentan el trabajo del matemático profesional. Pero a todo esto, en realidad, le dio en la torre Gödel cuando empezó a hablar que la teoría matemática podía tener proposiciones que no se pudieran demostrar por medio de los axiomas, entonces no era completa, en fin, empezó a darles golpes por todos lados a la matemática y eso también hizo un poco la desconfianza de avanzar en la formalización de las matemáticas, ¿no? Bueno, pero hay otras más que no vemos, que son las pruebas postformales, porque a veces con lo que estamos haciendo, con la matemática formal, estamos haciendo cosas más avanzadas. Por ejemplo, esto que son los axiomas de campo, que están aquí planteados, me permiten demostrar muchas propiedades, llamando al cero no cero, sino neutro multiplicativo o aditivo, y en vez de hablar de los signos, hablamos de inversos aditivos, etcétera. Pero esta estructura se da para números enteros, números racionales, números reales, números complejos, etcétera. Es decir, con la misma estructura estoy haciendo muchas más cosas de las que yo puedo pensar. Es por hablar de un ejemplo sencillo. Por ejemplo, de los triángulos podemos pasar a las figuras de ancho constante, donde puedo tener una bicicleta con ruedas que no sean redondas y no da brincos. De hecho, estas cosas también deformando el suelo, yo puedo pasar a tener una estructura para una bicicleta con ruedas cuadradas, etcétera, ¿no? Es decir, la matemática que a veces estamos manejando resuelve más cosas de las que nosotros pensamos. Bueno, por si acaso, antes de concluir, ¿a qué tipo de matemáticas vamos a festejar hoy? ¿A las matemáticas del matemático? El matemático que usa las matemáticas y las hace por sí mismo, no quiere derivarse a relaciones de aplicaciones, es la matemática por sí misma, ¿verdad? Busca algunas cosas que suceden, se hace preguntas sobre eso y no tiene que tener necesariamente un referente en la realidad. O las matemáticas que uso propone alguien para abordar la problemática. Por ejemplo, Newton elaboró las ideas fundamentales del cálculo que después fueron modificadas, pero bueno, las ideas de Newton prevalecen todavía. De hecho, la física de Newton para distancia pequeña se sigue utilizando y las ideas de Einstein sobre la teoría de la relatividad sirven para otro tipo de situaciones. Bueno, ya tenemos la teoría de cuerdas y una serie de cosas. Pero, por ejemplo, aquí está Minkowski, le recomendó a Einstein que no sabía este tipo de contenido, usar la geometría como base para la teoría de la relatividad y hacerla más comprensible, y eso le apuntó la teoría de la relatividad. O Grossman, que era un amigo de Einstein, también le enseñó cosas de cálculo tensorial que le permitió formalizar mucho de su teoría. Es decir, Einstein tenía las ideas y dos matemáticos que sabían manejar entidades abstractas le propusieron llevar esas entidades al trabajo que él estaba desarrollando. Hay un caso curioso, el de Heisenberg, que al parecer hay una idea de que él iba en un tren y empezó a platicar con un matemático, con Max Born, y le explicaba cómo Heisenberg había construido arreglos de números que le permitían ver algunos asuntos de la física cuántica. Entonces Max Born le dijo, oye, pero eso ya se estudia en matemáticas, son justamente las matrices. Entonces Heisenberg, con ayuda de Born, empezó a plantear algunas propiedades de las matrices a estas cosas que él estaba haciendo y repuntó la física cuántica. ¿Sí? O a las matemáticas que se usan porque sí, porque hay que usarlas, porque bueno, están en las tablas o están en los programas de cómputo y bueno, lo único que tenemos que hacer es usarlas de alguna manera, aunque no tenga muy claro qué es lo que hay detrás de estas ideas, pero sí sé que si las aplico puedo encontrar tensiones, estructuras, puedo encontrar, digamos, cargas de fluidos, etcétera, ¿no? O las matemáticas que se enseñan en diferentes niveles educativos. Por ejemplo, esta caricatura que también traduje, dice, la señora le dice al niño, tu padre debe ser maestro de matemáticas. ¿Por qué? Porque en la escuela no solo se manejan los problemas de llaves que llenan un tanque, sino se ponen más de una llave
o se ponen con fugas y se empieza a analizar muchas cosas relacionadas con eso, ¿no? De alguna manera usamos diversos recursos para trabajar esto, ¿no? Bueno, vamos a entrar al espacio bit para educadores matemáticos. La idea es no regresar a la matemática moderna, que esto fue una tendencia que se aplicó en la enseñanza en los años 70 en México y que tuvo como consigna abajo Euclides. Y ahora algunos dicen por lo menos Euclides, ¿no? Y bueno, tenía sustento en la teoría de conjuntos y en la lógica, que de hecho no se aplicaba ni la lógica ni la teoría de conjuntos. Se aplicaban algunos elementos del lenguaje de los conjuntos y algunas notaciones sobre los conjuntos para inducir algunos problemas, porque la teoría de conjuntos es otra cosa y la lógica también es otra cosa. Nunca se veían estos conectivos así y luego había cosas que no se entendían por qué se definían de esa manera. Esto se fue cuestionado por alguien que observó lo siguiente. Una maestra le pregunta a un niño cuánto es 3 más 2 y el niño se pone a pensar y contesta que 3 más 2 es igual a 2 más 3. Y esto lo criticaba este personaje que no es Walt Disney, es Maurice Klein. Y decía que lo que pasa es que el niño dice algo correcto porque es la propiedad conmutativa, pero no tiene idea de cómo por medio de 3 y 2 se pasa al 5. Entonces escribió libros sobre al respecto y uno más, el más famoso es ¿Por qué Juanito no sabe sumar? El fracaso de la matemática moderna. Es decir, se trató de llevar a las escuelas lo que hace el matemático profesional a un nivel de abstracción muy alto y bueno, se ha tenido que retroceder y regresar a otros elementos, ¿no? Por otro lado, no hay que enfatizar la disciplina o la buena conducta. Sí es importante que los alumnos se porten bien y todo eso, pero a veces se llega a extremos como los que manejan estos memes, ¿no? El maestro les pide que lleven una caja y no saben los alumnos para qué, pues es para que no se copien, o utiliza una silla muy alta para ver que no se estén copiando en el momento del examen. O otros que se disfrazan, dizque para llamar la atención. Y bueno, pues sí los divierten, pero bueno, aquí hay varios elementos del hombre araña, de un elemento de la guerra de las galaxias, de un pirata, o de por ejemplo, que hace un juego con la computadora y se esconde detrás del pizarrón y aparece como si estuviera detrás de la pantalla. Es algo muy sincronizado, es una muy ingeniosa situación, pero el contenido que ven es el mismo y lo ven de la misma manera. Incorporar el sentido de la actividad matemática en la formación de los estudiantes. Es decir, los métodos de descubrimiento de Choquet tienen un sentido también para la enseñanza porque están muy relacionados con la construcción del pensamiento matemático. Por ejemplo, el relajamiento de axiomas puede decir que uno a un problema relaje los datos o las condiciones, quite datos o mejore las condiciones o los cambie de contexto. Eso puede ser. Refuerzo de axiomas quiere decir que puedo poner datos adicionales o condiciones adicionales para ver qué efecto tienen sobre las cosas. Por ejemplo, en geometría podemos no solo ver propiedades de los triángulos, sino pensar si estas son válidas o muy similares a los de los cuadriláteros. El estudio de estructuras próximas, por ejemplo, es tratar de trabajar problemas que son similares en la estructura, no en el contexto en el que se están planteando. Esto es algo muy, muy interesante. En particular tengo algunas actividades al respecto, ¿no? Y la creación de estructuras sometidas a exigencias previas, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, siempre se resuelve de los datos un problema y nunca se comprueba, pero bueno, si se comprobara se vería si la solución es correcta o no. Pero también se puede preguntar, bueno, si yo quiero esta respuesta, qué datos debería de poner y entonces se hacen muchas cosas interesantes con esto. Es decir, la forma de creación del matemático profesional podría tener mucho que ver con la forma de creación en el aula. ¿Sí? Vamos a pasar a lo que se tiene que decir y se dice. En principio, el símbolo formal viene hasta el último para dar sentido a los objetos matemáticos, ¿sí? Y hay algunos objetos matemáticos que se inventan por conveniencia para poder resolver algunos problemas. No todo tiene una relación con la realidad. Bueno, es una de las cosas que se tenían que decir y ya se acaban de decir. Esto lo tenemos que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, con los números negativos, los matemáticos no le daban sentido y bueno, lo que hicieron fueron los matemáticos llegar a un acuerdo. Vamos a meter a los números negativos junto con los positivos, pero no los podemos meter así porque se nos da la gana. Debemos de tener reglas del juego. Y las reglas del juego meto a estas nuevas entidades matemáticas
con los números positivos, pero debo de respetar las reglas de los números positivos y de alguna manera buscar ampliar esas reglas para los números negativos. Por eso los números negativos de alguna manera tienen cierto sentido para las relaciones aditivas, pero no para las relaciones multiplicativas, y hay que crear otros modelos para explicarlos. Así que tenemos dos tipos de contenidos, algunos que sí parten de problemas más o menos conocidos, aunque son un poco ficticios, pero bueno, pueden servir de modelo, y otros que se hacen porque la matemática los necesita al interior. Estos elementos son importantes de tener claro porque a veces decimos muchas mentiras de que la matemática está en todos lados. Es omnipresente y eso no es cierto. Hay contenidos matemáticos como los números imaginarios, los números negativos, algunos procedimientos algebraicos, algunas relaciones de potencia, etcétera, que se generan para poder seguir haciendo el desarrollo matemático y lograr resultados para entender o predecir algunas situaciones. También hay que atender a las estructuras de los estudiantes. Casi todos se refieren a un enfoque pedagógico, pero la pedagogía es para niños, no es para adolescentes. En el caso de adolescentes es la ebegogía y casi nadie trabaja la ebegogía. La ebegogía debería de darse para aquellos que van a trabajar en la enseñanza media y muchas veces se aplican criterios pedagógicos cuando deben de aplicarse criterios ebegógicos, y cuando es adulto sería la andragogía. Es decir, los adultos no actúan igual que los adolescentes ni que los niños. Y muchas veces se lleva, lo que se habla de pedagogía se lleva al nivel, a los niveles medios o a los niveles superiores. Y eso es un error bastante fuerte, ¿no? Incluso en los cursos de formación de maestros o en las áreas de formación de maestros se tiene este error muy frecuente. Bueno, otra cuestión que tenemos que decir es que aprender, como decía, con Platón es como atrapar mariposas y capturarlas para uno mismo, como si estuvieran en el aire los objetos matemáticos. Y otra cosa es paulatinamente acercarse a las entidades matemáticas. Y es lo que pretende el constructivismo. Pero muchas veces decimos aprender aún que estemos con ideas constructivistas. Son concepciones opuestas y eso lo tenemos que tener muy claro para poder ser más efectivos en la enseñanza. Eso también se tenía que decir y se dijo. Es decir, ¿con qué tipo de matemáticas nos estamos relacionando? Y hay un libro que a mí me gustó mucho y lo tengo en 3 versiones, que es este de Curán. Este era, bueno, no sé si así era Curán cuando niño, pero fue la única foto que vi de eventos, por eso la puse. Él nació en 1888 y duró hasta 1972. Y este libro ha durado desde 1941 hasta 2002, que es la última edición que se ha hecho, con algunas adiciones de Ian Stewart a este libro, y resulta una joya es este libro. Aquí Curán trata de explicar lo que es las matemáticas, y él se refiere, bueno, aquí estaba más joven, se refiere que las matemáticas son una expresión de la mente humana. En cierto sentido, es la misma idea de Platón, de que están en el interior las matemáticas, no están fuera. Y se refiere a la voluntad activa, es decir, la voluntad de transformar el mundo, y a la razón contemplativa. ¿Por qué? Porque uno observa y encuentra relaciones y luego aplica las ideas que tiene en la cabeza y las lleva para tratar de resolver alguna situación. Pero ya en el plano mayor es el deseo de perfección estética, de hacer demostraciones bonitas, pasos cortos, que todo sea entendible a un nivel general y que se pueda aplicar a más de una situación. Hablaba de que los elementos básicos serían la lógica y la intuición. ¿Qué quiere decir con la intuición? Pues la inducción, la analogía y otras cosas que muchas veces no mencionamos. El análisis y la construcción, es decir, no está por ahí las cosas, estos hay que construirlos y partir de la individualidad a la generalidad para abarcar los 2 niveles de trabajo. Este libro se lo recomiendo porque nos haría ver realmente de qué matemáticas estamos hablando. Bueno, entonces yo propongo festejar a las ideas matemáticas, no a los símbolos ni a los algoritmos. Esos son secundarios, aunque nos sirven mucho para hacer el trabajo en papel y lápiz y con el software y otras cosas. Pero las ideas matemáticas son las que tenemos que usar para inspirar a los estudiantes, para hacerles construir una perspectiva del mundo cuantitativa y espacial que les ayude a explicar cosas y a predecir cosas. Esto
existió mucho antes de que tuviéramos elementos para decir cómo eran los primeros humanos, y sigue existiendo y va a seguir existiendo porque las relaciones cuantitativas y espaciales nunca van a terminar. Por eso no hay caducidad para las ideas matemáticas. Aquí Hardy dijo algo muy interesante. Arquímedes será recordado cuando Esquilo se olvida. Esquilo fue un dramaturgo griego que fue posterior a, bueno, vivió una parte de la vida de Pitágoras, pero Arquímedes fue posterior, y Arquímedes tuvo una parte en donde se intersectó su trayecto de vida con la de Euclides. Pero fíjense, se recuerda más a Pitágoras que a Esquilo, se recuerda más a Arquímedes que a Esquilo, se recuerda más a Euclides que a Esquilo. En ese sentido, Hardy tenía razón. Bueno, tenemos un pastelito y con las matemáticas vamos a ir, como dice esta película, al infinito y más allá, porque tenemos matemáticas para el rato. Y bueno, algo que es inmortal, pues vale la pena festejar. Y de hecho, como en la historia interminable, podemos decir que sigamos con la matemática porque es una historia sin fin. Este es mi mail. Yo les doy gracias por la atención que han prestado